Bien, era el informe de nuestra compañera Carla Nato repasando lo que es el contexto de la situación en Argentina asignada por el gobierno de Javier Milei y esta propuesta de ley ómnibus para analizar los detalles y ampliar en qué consiste esta ley ómnibus y cómo está desarrollándose el panorama interno en la Argentina entre los que se oponen y también los que apoyan esta iniciativa. Nos enlazamos en directo hasta Buenos Aires con el analista y experto en relaciones internacionales también Gonzalo Fiore Viani, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Una hora más de diferencia, ¿no? Son las 9:30 aquí, allá serían las 10:30, ¿no? Así es, 22:30 de la noche. 10:30 de la noche en la Argentina. ¿Cómo está la situación a esta hora? ¿Hay expectativa por lo que va a ser mañana el debate en el Congreso? Comenzaría toda esta saga de debates para la aprobación artículo por artículo de una ley ómnibus que tenemos entendido tiene una lista considerable de propuestas y de artículos, ¿no? Así es, bueno, Argentina hoy está muy caliente, tanto en lo que es con la temperatura, porque somos el país más caliente del planeta actualmente, y también muy caliente en lo político, ¿no? En términos políticos. Hoy ya se vino hablando bastante en los últimos días y hoy de cara a lo que va a ser la discusión de mañana hay algunos puntos claros y otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe que los gobernadores y los diputados de la oposición llamada dialoguista, entre comillas, ¿no? La oposición más amigable del gobierno de Milei, van a intentar imponer lo que es la coparticipación del impuesto país. ¿Qué es esto? Es un impuesto que se cobra todo gasto que tengamos los argentinos en el exterior, pero también todo tipo de importaciones, compra en el exterior, etcétera, etcétera, y que sea coparticipable, es decir, que se divida los ingresos del impuesto en las provincias. Esto implicaría un ingreso importantísimo en muchas provincias de Argentina, especialmente en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, por lo cual los gobernadores van a ir por eso. Lo que ya dijo el gobierno de Javier Milei es que en caso de que los gobernadores vayan por la coparticipación del impuesto país, lo va a vetar o puede llegar incluso hasta retirar la ley ómnibus. Una ley que llega bastante retocada, bastante podada, pasado la motosierra por la ley ómnibus, ¿no? Porque es una ley que se envió con más de 600 artículos y hoy tiene más o menos 300 artículos, es decir, la mitad, y ahora que se va a votar en particular en diputados, hay grandes posibilidades de que muchos de estos artículos, bueno, se caigan y que incluso se introduzcan modificaciones, se introduzcan otros, como es el caso este que te digo de la coparticipación. Después, lo que salga de acá, de diputados, pasará a la Cámara de Senadores, que se tratará la semana que viene, ya con las modificaciones que la Cámara de Diputados incorpore esta semana, pero no hay nada claro justamente por esto que te digo, ¿no? Porque está la posibilidad que ha dejado entrever el gobierno de directamente retirar la ley en caso de que no le voten los artículos que quiere. El gobierno dejó de negociar, dijo que no se negocia más, y de vetar, inclusive si se llega a imponer esta cuestión de la coparticipación del impuesto país, por lo cual el panorama político en general por estas horas te diría que es bastante incierto. Bastante incierto, Gonzalo, sería también, me estás hablando de una ley que tiene 300 artículos y si se va a imponer una rutina de debate y aprobación artículo por artículo, eso significa por lo menos una proyección y conociendo cómo se desarrolla estos temas legislativos, cuánto tiempo pudiera demorarse o no la aprobación de esta ley ómnibus por este medio y al mismo tiempo, ¿qué sucedería en caso que mi ley retire la propuesta? ¿Qué viene después de la ley ómnibus? Bueno, en diputados la discusión seguramente se va a extender durante toda la semana, empieza mañana martes y seguramente se termine de votar el viernes, igual que pasó la semana pasada cuando se votó en general. Esta vez incluso puede ser que sea más larga aún la cuestión de la votación, justamente porque hay que ver punto por punto, no son 300 artículos que los diputados van a tener que levantar la mano por sí o por no, van a tener que votar por sí o por no, ¿no? Entonces va a ser una discusión realmente muy compleja, seguramente muy larga, además de los artículos que quieren introducir los diputados, los gobernadores a través de sus diputados, ¿no? Entonces se viene una situación bastante complicada. ¿Y qué viene después de esto? Muy difícil saberlo. En caso de que se apruebe la ley ómnibus y el gobierno quiera seguir su tratamiento en senadores, va a ir a senadores y se seguirá la discusión allí. En caso de que el gobierno la retire, es totalmente incierto qué puede pasar. Bueno, lo cierto es que en Argentina, para quien no sabe, 23 gobernadores más un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, podríamos decir
24 gobernadores, más o menos, para que la gente lo entienda, y Milei se ha peleado con los 23 gobernadores de las provincias, quizás tiene una relación más cercana con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es primo de Mauricio Macri, Jorge Macri, pero con los 23 gobernadores, incluido los que responden al partido de Macri, a los que responden a la Unión Cívica Radical, a los del peronismo más dialoguista, si se quiere, y por supuesto también los del peronismo más cercano al kirchnerismo, se ha peleado con absolutamente todos, están todos los puentes rotos con casi todos los gobernadores, y bueno, va a ser una disputa muy compleja y te diría de muy largo plazo. Yo creo que se vienen meses y años muy complejos en Argentina. Por lo pronto te diría los próximos meses van a ser muy complicados en materia de negociación, de tira y afloje político. Gonzalo, en términos digeribles para aterrizar este tema de la ley ómnibus para una persona que ve el programa, está observando esta entrevista desde Caracas, desde una ciudad al interior de Venezuela o en otra ciudad de otro país que no sea la Argentina, para contestarle o ilustrarle cuáles son los temas que aborda esta ley ómnibus, los más gruesos, los más importantes o determinantes, por los cuales muchos sectores se oponen a ella y plantean de que es una amenaza para el sistema republicano, la democracia e incluso para la continuidad de las garantías sociales que durante años se han logrado y consumado en la Argentina. ¿Qué viene? ¿Qué propone este paquete? Que hay gente que dice no debe pasar la ley ómnibus. Bueno, es una ley inmensa, eran 600 artículos que reformaban, querían reformar absolutamente todos los ámbitos de la vida en sociedad, desde el Código Penal, el Código Civil, absolutamente todos los ámbitos. Muchas de las reformas cayeron, reformas en materia medioambiental, reformas en materia de tierras, prohibición a extranjeros que puedan comprar tierra en Argentina, que hoy está prohibido por la ley de tierra. Bueno, eso lo quería derogar la ley ómnibus, permitiendo a extranjeros comprar tierras en Argentina. Eso por lo pronto parece bastante caído. De lo que quedó actualmente, lo importante de lo que quedó, que se va a votar en la semana, de lo grueso realmente, son la cuestión de las privatizaciones, que originalmente se iban a privatizar, la ley Ómnibus quería privatizar 41 empresas propiedad del Estado que pasen a manos privadas, actualmente son 26, es decir, que en toda la discusión previa en diputados, en comisión, se fueron recortando las empresas que se van a privatizar, pero es probable que esta semana, te diría altamente probable que ese número baje aún más y que queden cada vez menos empresas privatizadas del Estado. Ya quedó fuera de las privatizaciones, por ejemplo, Yacimientos Petrolíferos Argentinos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, perdón, que YPF, quedaron afuera las fábricas militares, varias empresas varios servicios y medios de comunicación que iban a ser privatizadas quedaron afuera de esto, entonces ya quedó bastante desguazado, si se quiere. Y la otra cuestión importante, caliente, que se va a discutir, la cuestión de los superpoderes o las facultades delegadas, llamados comúnmente superpoderes, justamente que tiene que ver con la capacidad del presidente de tomar decisiones sin necesidad de pasar por el Congreso, por ejemplo, de tomar deuda con organismos extranjeros de crédito sin pasar por el Congreso. Las facultades delegadas que se iban a votar originalmente en la ley ómnibus iban a ser de 11 facultades delegadas, las cuales iban a poder prorrogarse iban a ser por 2 años, prorrogadas por 2 más, es decir, por todo el mandato, ¿no? Y ahora ya son 6, solo por un año, pero todavía hay discusión en algunos términos de estas facultades delegadas que seguramente van a hacer que sean menos y que ver por cuánto tiempo, ¿no? Entonces es muy difícil ahora saber efectivamente qué es lo que se va a votar esta semana y qué es lo que va a quedar esta semana, pero todo indica que no va a quedar exactamente igual a cómo está, ¿no es cierto? A cómo se viene presentando. Originalmente, como decía, eran 100 artículos, hoy quedaron 300 y muchos de ellos seguramente sean bajados en la discusión en particular en diputados a partir de mañana. Gonzalo, me interesaría saber de tu perspectiva el análisis, aparte del escenario de la calle, hay tensión, hay protestas, hay movilización, incluso hay un protocolo antipiquete, así llamado, en donde prácticamente se está modificando la forma permitida hasta ahora o hasta hace poco de cómo se protestaba, ya no en las calles, sino en las veredas, distorsionando un poco el derecho a la protesta en la Argentina. Y al mismo tiempo que está sucediendo esto, Javier Milei decide comenzar una gira internacional, en este caso por Italia, el Vaticano e Israel. ¿Cómo leer esta situación mientras tienes al país esta situación interna decidiendo una ley que se supone que es vital o trascendental para tu administración? Al mismo tiempo te vas del país. ¿Cómo leer a Milei con este movimiento?
Bueno, es difícil. Lo que dicen muchos diputados, muchos legisladores, inclusive de la oposición más amigable, más dialoguista, es que el gobierno en realidad no está interesado en que salga la ley, sino simplemente en construir un enemigo en los legisladores, en los diputados, para así antagonizar, ¿no? Entonces, que realmente no está interesado en sacar la ley, por lo menos ya no cómo quedó. Sí estaba interesado al principio, pero como se la fueron desguazando, ya no está interesado en que salga la ley tal cual quedó, porque no le serviría demasiado a sus intereses, ¿no? Entonces, por un lado, esa cuestión. Por el otro, la calle efectivamente está compleja en el sentido de que empieza a haber cierto descontento. El presidente sigue manteniendo un apoyo popular importante, hay que decir también. El país está muy dividido, te diría prácticamente un 50-50, a grosso modo, ¿no? Habría que ver punto por punto, pero a grosso modo, por lo menos sin tener encuestas en la mano y una sensación es que está dividido 50-50. Hay una cuestión también de que va a Italia en un momento donde la iglesia justamente hoy Monseñor Ojeda, una de las principales autoridades de la iglesia en Argentina, salió a decir que el hambre y la comida no pueden ser variables del ajuste, ¿no? Y criticó fuertemente medidas del gobierno en lo que tiene que ver con el desarrollo social y con el llamado nuevo Ministerio de Capital Humano en Argentina, que no está dando respuesta a la necesidad de los comedores populares, etcétera. En ese contexto va a verlo el Papa, de quien ha dicho cosas muy fuertes durante la campaña también para intentar reencauzar ese vínculo. Entonces, eso también se puede leer un poco en clave externa, pero también en clave interna, la reunión con el Papa, a ver si puede acomodar un poco esa cuestión. Pero la verdad que está en un momento complejo la Argentina y muy incierto en ese sentido de lo que pase en los próximos meses. La inflación, si bien a la baja, pero sigue teniendo números superiores al 20%. La recesión, el Fondo Monetario Internacional está apoyando al gobierno y sus medidas, prevé una recesión del 2,8%, casi del 3% este año, es decir, muy alta. Algunas consultoras privadas incluso prevén una recesión superior. Es decir, que la Argentina este año le espera meses en lo económico efectivamente muy duros y en lo político también muy complejo y de resultados absolutamente inciertos. Hay que ver si el gobierno logra imponer su discurso, si logra imponer su narrativa y logra sacar las leyes que necesita, ¿no? Y la oposición a su vez también está haciendo su juego. Entonces, es realmente muy interesante para seguirlo realmente este momento. Nos queda un par de minutos para esta entrevista y no quisiera culminarla sin preguntarte sobre esa otra dimensión de todos los procesos políticos, que es el de la calle, de los ciudadanos. Así como hay ciudadanos argentinos que se oponen a la ley ómnibus y al gobierno de Javier Milei, también es cierto que hay un número importante, un segmento significativo de la población, no en vano, ganó con 56% de los votos, que todavía sigue apoyándole, se siguen, como dicen ustedes, bancando al gobierno de Javier Milei, a pesar de todas estas perspectivas negativas o proyecciones que nos estás adelantando y a pesar de todo lo que ha sucedido desde el 10 de diciembre que asumió a la actualidad. ¿Qué está pensando? ¿Qué declaran los que apoyan a Milei para seguir bancándose al presidente? Bueno, está mucho el discurso de había que ajustar, esto había que hacerlo. Está mucho el discurso de estamos pagando la fiesta de tantos años, de populismo, etcétera, etcétera. Este ajuste había que hacerlo y hay que bancarlo. Eso es lo que se dice en gran parte de sus seguidores. También hay otros sectores, sus votantes, porque hay que decir que Milei saca el 30% en las primarias, 30% en las elecciones generales y da el salto al 56% en la segunda vuelta, cuando estaba solo entre Milei y Massa. Es decir, que tiene un porcentaje importante, 26% por lo menos, de votos prestados del PRO, de Patricia Bullrich, de la oposición, etcétera, que se trasladó casi automático hacia Milei, ¿no? Entonces, en ese punto, hay que ver efectivamente de ese porcentaje cuántos lo siguen apoyando como núcleo duro, ¿no? Y empiezan a ver cuestiones que no les gustan, cuestiones que, bueno, cierto avallazamiento de las instituciones, cierto desprecio por el Congreso, más allá de la cuestión económica, ¿no? Y los grandes aumentos todavía no se han sentido en el bolsillo, los aumentos del transporte, los aumentos de la escuela privada, los aumentos en gran parte de los alimentos y de los servicios, de las tarifas de los servicios, sobre todo luz, gas, electricidad, que se van a ver a partir de marzo y abril. Entonces, hay que ver efectivamente cuando se hagan encuestas, justamente en mayo, después de los aumentos de marzo y abril, cuánta gente sigue apoyando al presidente y sigue apoyando estas medidas, si es que el presidente no rectifique y cambie el rumbo también, ¿no? Pero bueno, todo indica que no lo va a hacer, está convencido de que este rumbo es el correcto. Es verdad que lo han votado justamente para que haga lo que está haciendo. Ahora, cuando la gente lo vea y
y lo siente en carne propia, hay que ver si lo sigue apoyando, si lo sigue aceptando. Eso la verdad que no te lo podría decir. Es una incógnita que tendremos que ver en las próximas semanas, en los próximos meses. Sí, solo el tiempo podrá ir despejando lo que va a suceder en este escenario impredecible y complejo, como lo has adelantado, sobre la Argentina. Gonzalo, de verdad agradecido por esta participación, por los insumos, los argumentos, la información que desde la Argentina nos estás proporcionando y compartiendo al mundo en contexto y a la audiencia que sigue a través de los titulares, las redes sociales, algunos noticieros en streaming sobre lo que sucede en Argentina, porque está siempre en los titulares. Gracias a vos, hasta la próxima, un abrazo. Gracias. Hablábamos con Gonzalo Fiore Viani, analista y experto en relaciones internacionales.